Bueno, ¿qué tal alumnos? Buenas tardes, buen cierre de semana. Bueno, hoy viernes 5 de la tarde vamos a hablar un poquito de lo que es el hecho imponible ya, en materia tributaria. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué suena el hecho imponible? ¿A qué le suena? Es la definición de la ley del, del hecho que se va a producir en la realidad que va a estar grabado, ¿no? ¿Qué es un hecho? Un hecho es un suceso que ocurre, ¿no? Es un hecho que ha pasado o que va a pasar en el futuro, que significa es algo que sucede en la realidad, ¿no? Por ejemplo, un hecho, un choque de tránsito, un accidente de tránsito, es un hecho. ¿Qué pasa en ese hecho? Lo que la ley tiene que hacer es describirlo. Supongamos que un hecho es un accidente de tránsito. ¿Qué diría la ley? Es una colisión que se produce entre dos vehículos en la intersección de tal o cual calle, entre un auto patente tal y un auto patente tal, con dos conductores de tal edades. Bueno, todo eso es la descripción del hecho. En materia tributaria, la ley, para poder el Estado crear un impuesto y pedirle a los contribuyentes que paguen ese impuesto, la ley tiene que ser claro en la descripción de cuál va a ser el hecho que va a estar sujeto a impuesto, que significa esto, imponible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Es describir bien un hecho o un suceso que de ocurrir en la realidad va a dar como consecuencia la obligación a una persona de pagar un impuesto determinado. Esto es el hecho imponible, ¿no? Es la descripción de un suceso que si se da en la realidad, un suceso jurídico, ¿no? Que si se da en la realidad va a traer consecuencias a esa persona de tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué descripción tiene que tener el hecho? Así como en el ejemplo que les puse, en la descripción de un hecho de un accidente de tránsito, por ejemplo, para poder describirlo me tienen que decir qué es lo que sucedió, una colisión, entre quiénes, o sea, qué personas intervinieron, dónde sucedió, si en la provincia de Buenos Aires o lo que fuese, y así tiene que ir describiendo diferentes elementos, digamos, diferentes elementos que me permiten a mí describir el suceso ese lo más completo posible. Bien, ahora vamos a hablar específicamente en materia tributaria. En materia tributaria lo que me tiene que definir bien la ley es el hecho imponible, es el suceso jurídico, digamos. ¿Y qué es lo que me tiene que definir bien? Básicamente son 5 elementos, que son el elemento, acá están los elementos del hecho imponible, ¿no? Que son el elemento objetivo, el elemento subjetivo, le voy adelantando, el elemento objetivo lo que me va a definir es qué es lo que está grabado. ¿Qué es lo que está grabado? Me va a responder a la pregunta del qué está grabado. El aspecto subjetivo lo que me va a responder es la pregunta de quiénes están grabados o quiénes son los sujetos que intervinieron. El elemento espacial va a ser lo que me va a definir el aspecto del dónde, ¿sí? ¿Dónde ocurrió? El elemento temporal, lo que me va a definir es el cuándo, ¿sí? Es el cuándo ocurre, si en un mes determinado, en un año. Y el elemento cuantitativo me va a definir el cuánto. El cuánto significa el cuánto va a tener que pagar el contribuyente de haber ocurrido todos los hechos imponibles que hay allá arriba, los que acabo de nombrar. ¿Sí? Acá tienen el esquema, el elemento objetivo, el subjetivo, que son los sujetos, el elemento espacial, que es el ámbito territorial, que es el dónde, el elemento temporal, que es el cuándo, y el elemento cuantitativo que nos define a nosotros cuánto. En materia tributaria es cuánto impuesto debería pagar. Entonces, el aspecto objetivo, ¿qué es? Consiste en la definición del hecho o acontecimiento mismo, ¿sí? Acá me tiene que definir, por ejemplo, en el caso del IVA me va a tener que decir es la venta de cosas o la prestación de un servicio. Eso sería el aspecto objetivo, que es lo que me está indicando que sucede en la realidad, va a quedar grabada. ¿Qué cosa? Una venta de una cosa, justamente, o una prestación de un servicio. Después el elemento subjetivo me va a decir quién es. Y ahí me tendría que definir el artículo este. Las personas
físicas y jurídicas que vendan cosas o prestan servicios, ¿sí? Ahí lo vamos completando al hecho imponible. Ahora, además del objetivo, le decimos el subjetivo. Son las personas físicas y las personas jurídicas que presten servicios o vendan cosas. O sea, ahí ya tengo los dos elementos. El elemento subjetivo, primero, estoy definiendo las personas. ¿Quiénes son? Las personas jurídicas y las personas físicas. ¿Y qué hacen qué cosa? Venden cosas justamente o prestan servicios. Después tengo el elemento espacial. El elemento espacial dice, permite ubicar los presupuestos fácticos, o sea, estos que estamos definiendo por el legislador, en un espacio determinado. Se trata entonces de la definición del lugar, o sea, del dónde, como les decía hoy, en que debería suceder el hecho conceptuado por el legislador, para dar nacimiento a la obligación tributaria. En nuestro ejemplo tendrá que decir, las personas físicas y jurídicas, que son el elemento subjetivo, que realicen o presten servicios y vendan cosas, que es el elemento objetivo, dentro del territorio de la nación argentina, que es el elemento espacial. Bien, ¿cómo lo vamos definiendo? ¿Cuáles son todos los elementos que tiene que tener el elemento, el hecho imponible? Voy rápido porque trato de meter todo dentro de estos 15 minutos, así lo tienen todo compilado dentro de un solo video, ¿no? Pero en todo caso, si hay dudas, lo vamos ampliando esto, no se preocupen. Después tenemos el elemento espacial. Además me gustaría que lo lean primero el texto, porque yo le estoy dando la parte más coloquial, con ejemplos, para que les quede claro. Después traten de leerlo primero el texto y vuelvan a ver el video. Después tenemos el elemento temporal, que le dijimos, que acá lo que nos define es el cuándo. En nuestro ejemplo, supongamos el IVA, va a decir, las personas físicas y jurídicas, elemento subjetivo, que presten servicios o venta de cosas, el elemento objetivo, dentro del territorio Argentina, el elemento espacial, durante cada uno de los meses del año o durante el año, eso me va a dar a mí el elemento temporal, que es cuando se produce ese hecho imponible, ¿sí? Tenemos hechos imponibles que se producen durante un mes, como es el caso del IVA, o hechos imponibles que se producen durante todo un año, como es el caso de impuestos a las ganancias. Bien. Que eso lo que se denomina es el periodo fiscal. Después léanlo, pero bueno, el hecho imponible lo que se define es cuál es el periodo fiscal. El periodo fiscal en el IVA, recuerden que es abril 2020, mayo 2020, ¿sí? Cada periodo fiscal es un mes determinado. En cambio, en el impuesto a las ganancias, el periodo fiscal ¿cuál es? Es el año. Tienen que presentar declaración jurada a las personas físicas por el periodo 2019. ¿Sí? Durante todo ese año tienen que presentar las ganancias en ese impuesto. En cambio el IVA es mensual. Eso delimita el aspecto temporal del impuesto. Y por último, tenemos el elemento o aspecto cuantitativo, que acá lo que nos define es el cuánto. Y el cuánto en un impuesto, ¿cómo se logra? Además, ¿qué es lo que me tiene que decir en nuestro ejemplo? Vamos de vuelta. Nos va a decir las personas físicas y jurídicas, elemento subjetivo, que presten servicios y vendan cosas, elemento objetivo, dentro del territorio nacional, el elemento espacial, durante cada mes del año, ese es el elemento temporal, pagarán un impuesto que será del 0,21 o del 21% aplicado sobre el valor de cada venta, sobre el valor o precio de venta. Y eso me da a mí el aspecto cuantitativo, que es el cuánto van a tener que pagar, ¿sí? Y ahí ya tenemos los 5 elementos que deben estar en todo hecho imponible. Cada ley que cree un impuesto me tiene que sí o sí decir estos 5 elementos, que todos estos forman el hecho imponible. Esto tiene que estar claro, tiene que ser muy preciso, porque si no está preciso el hecho imponible se puede prestar a ambigüedades, se puede prestar a confusiones. Esto tiene que estar muy claro, muy delimitado, que por lo general la ley lo prevé y lo hace muy claro y muy delimitado, pero siempre el decreto reglamentario, recuerden, que a posteriori de la ley, lo que trata a su vez es de hacerlo todavía más específico, más determinado, con mayor grado de detalles, explicando cuáles son realmente todas las ventas y locaciones que van a estar grabadas, si hay alguna que otra exención, porque puede haber alguna exención de todas las ventas menos estas,
¿sí? O puede haber una, como este caso en el elemento cuantitativo, puede haber un elemento cuantitativo especial que me diga, por ejemplo, el IVA, la alícuota es del 21% en forma general, pero para los servicios de luz, gas y demás servicios públicos, la alícuota va a ser del 21%. O estarán a alícuota cero o exentos los alimentos de primera necesidad como la leche, los quesos, las carnes, ¿sí? Lo puedo llegar a decir el decreto reglamentario. Pero estos 5 elementos sí o sí tienen que estar claramente delimitados y expuestos si son necesarios para que el impuesto tenga validez, para que el impuesto cumpla con el principio de legalidad, además de ser emitido por ley, por el Congreso, como ya lo venimos hablando hasta ahora, sí o sí tienen que tener claramente y bien definidos estos 5 elementos del hecho imponible. Bueno, lo que les propongo es lo siguiente. Con esta explicación que yo le di, que fue bastante ligera, digamos, porque lo que quiero que les quede claro el concepto, más allá que ahora me gustaría que lo lean como para tener más que nada los aspectos técnicos del texto. Pero yo lo que quería era darles una explicación para que no... por ahí el texto es un poco pesado de leer, pero bueno, lo que yo quería es que ustedes entiendan la idea desde el punto de vista práctico, una explicación coloquial, en el lenguaje vulgar, si quieren, entre comillas, pero que lo entiendan, como para ahora sí, léanlo, con esto que les acabo de decir, léanlo e interprétenlo ya un poco de una forma más técnica. Después de esto seguramente también les voy a dar un trabajo. Y después lo que podemos hacer es ver todas las respuestas de los trabajos que les vengo dando, que son básicamente el de principio constitucional, que se lo di durante la semana, y uno que vamos a hacer sobre hecho imponible, que seguramente lo que le voy a hacer es darle un impuesto determinado, uso un impuesto como ejemplo, y ustedes me van a decir dentro de ese impuesto cuál es el elemento cuantitativo, cuál es el elemento objetivo, cuál es el elemento espacial, ¿sí? Igualmente, como les digo siempre, cualquier duda, no duden en mandarme un mensaje por WhatsApp o en el mismo Classroom o hagan un comentario acá al video. Cualquier forma de canalizar sus consultas, por favor, no se queden con dudas. Nada, estamos en contacto. Bueno, chicos, lean el texto, vean este video y nos estamos viendo la semana que viene. Saludos para todos, un buen fin de semana.